Hasta ahora lo hacíamos ya unos años haciéndolo sin transición ni nada, pero claro, el tema lo merecía, y como acabará pues, en la luz pública también, pues yo quería hacerlo más elegante. Bueno, ya creo que estamos ya familiarizados con el asunto. Vamos a observar esto de aquí, en primer lugar. Bueno, el laúd de Paolo se observa lo que digo, ¿no? Aquí está la cabeza actual, imposible. Está aquí, Paolo 2. Aquí aparece la silueta que nosotros conjeturamos, es decir, tiramos muchos meses con un Paolo ficticio que nos inventamos. No reconstruimos la figura de Paolo desde el principio. Tenía que haber alguien en esta posición que pudiese sostener este laúd. Evidentemente no era el Paolo de la gamba, ese no era. Al final apareció, como ya lo he mostrado, es otro de esos ejemplos, digo, donde hemos postulado unas estructuras y luego han aparecido donde tenían que estar. Esto es lo que estaba diciendo. Este es el Paolo actual. Aquí podemos observar los tres Paolos del autor. Este evidentemente es el primero, porque está acabado, no es, eso es de cajón. Este evidentemente es el tercero, porque es el que está en el lienzo, eso también es de cajón. Y el que queda detrás, pues no puede ser más que el intermedio, en efecto, así era. Esta situación pues nos aboca a muchos más de camp, ¿no? Que dicen, ¿qué hace? ¿Dónde mira? Parece mirar a esta partitura, parece, como en efecto el Paolo actual mira aquí. Esto lo mostraré en otra. El Paolo actual está mirando aquí porque esta partitura identifica a Diego Ortiz, al músico que presentó al principio, pero eso ahora ya lo digo y en la charla de recapitulación ya lo entenderé. Pero claro, seguía siendo el asunto pues un poco incoherente. Luego estaba este problema. Esto en el cuadro actual parece una mesa, pero aquí se observa, claro, no tenemos más detalle de rayos X. Lo que ha publicado el Louvre es una imagen un poco más grande, más alta que esta, pero más allá tenemos rayos X, pero no de la misma definición, ¿no? Nos hemos limitado de momento a los cosos. Pero lo que estoy diciendo, este laúd y Tiziano, primero, el laúd no puede estar ahí, flotando, o bien la mesa no acababa aquí, sino que era una mesa prolongada, o bien lo que estoy diciendo, un clavecín. Segundo, si está el laúd flotando o sobre algo, Tiziano no puede estar ahí, no puede estar, como de hecho no estaba. Avanzaremos un poquillo y nuestro amigo Tintoretto pues le pasa lo mismo. Ellos aparecen ahí cuando decide desmantelar el clave, que es lo que voy a mostrar en un momento. Aquí vemos otro ejemplo de lo que estaba diciendo, ahora los veremos sobre los rayos X. Es decir, aquí lo hemos silueteado como si la silueta fuera real, pero digo que es falsa, es un artefacto. Era para ver, en efecto, la dirección de la mirada de los dos coincide. Es como si Paolo se hubiese ido probando tres posiciones suyas según un radio o algo así. Pero ahora esto no hace la cosa. Es decir, ya lo hemos entendido. Las partituras, estos números igual, se refieren a partituras, no, ahora los números los ignoramos, no tienen nada que ver. Pero están los tres, el 1, el 2, que sostuvo laúdes y un violín que ya mostraré, y el 3, que sí que es el que le corresponde a este instrumento. Este instrumento, que es el que parece estar acostado, encaja perfectamente con la posición del jugador. De hecho, hay una mano al final del mástil. Ahora lo mostraré mejor. Bueno, esto no lo he dicho, pero no pasa. Estos son los dos cantantes que he citado. Antes, en origen, había un sirviente con una ánfora. De eso ya hablaremos más adelante. Veamos el tema desde otro punto de vista, como diría Chaplin. Ahí está, 1. Bueno, puede que sea una vihuela, puede que sea una viola, esto no lo podemos afirmar, pero claro, desde luego no es lo que se ve actualmente. Se observan perfectamente estas líneas, esta curva que es la escotadura. Supongo que se aprecia esa distancia, no lo sé. Yo lo estoy intentando hacer bien. Aquí más lo vamos a ver. Y también este laúd, lo voy a mostrar otra vez. Eso estaba ahí antes, luego Tiziano ahí no puede estar. Y esto, perdón, ¿dónde estás? Que se ahora lo oculto. Perdón. Y esto estaba ahí antes. Incluso quizá puede que el mástil hacer otra vez. De hecho, Benedetto, que está aquí, el hermano, que está probando el vino, que era pintor, pero no sabemos si era músico, en la versión original que la voy a mostrar, lo veo X, pasa que se sale de este. Está apoyado. Lo voy a mostrar en un momento.
ahora desaparece, ya no arreglaré. Cuando seamos famosos del todo y nos llamen por ahí, pues ya no. Aquí vemos los dos. Este mástil puede que esté ahí, el del laúd, digo. Puede que esté allá, pero en cualquier caso es incompatible la presencia de estos dos instrumentos con la presencia de una mesa y con la presencia del contrabajo, de la gamba bajo actual y de Tintoretto. Lo mostraremos de otra manera. Esta es la que acabo de citar. Estos son los rayos X, pero de menor calidad, pero lo que tenemos de mucha calidad es esta zona, la zona del arquitecto central. Y esta ya no tiene tanto, pero cuando tengamos lo compraremos. Lo que estaba diciendo, este es Benedetto Cagliari, el hermano del pintor, sosteniendo la copa de vino, pero se ve en este brazo. En el cuadro actual está así. Está sosteniendo la copa y tiene el brazo en jarra, que es esta estructura. Pero en el cuadro, en el diseño original de rayos X, tenía el brazo estirado. El brazo estirado, es decir, nadie está así en el aire, claro. El brazo está o bien apoyado en la mesa o bien agarrando el mástil de este laúd, porque eso, si no es un laúd, es una jofaina, pero que flotar no flota, que ahora ya para el punto que estamos me da igual que sea un laúd que no lo sea. La presencia de este objeto es incompatible con la mesa y a su vez los dos es incompatible con Tiziano, que de hecho no estaba ahí. Lo vamos a mostrar. Perdón, se me había olvidado, mira, tenía al lado lo que estaba diciendo. Actualmente este es el brazo, pero en origen este brazo estaba apoyado. ¿Apoyado dónde? Pues aquí. ¿Se ve? ¿No? Creo que se ve. Avanzamos un poquito, estamos a punto de, como decía el barberillo, desvelar de este misterio de Lavapiés. Decía, desvelar se creían que iba yo a desvelar de este misterio toda la complicación. Eso dice el barbero Lamparilla. Pues nosotros estamos en esas, ya lo hemos resuelto. Las piezas, habrá alguna incorrecta, alguna aproximada, pero el asunto no tiene vuelta de hoja. Este es el problema. Durante más de casi 30 años, desde que se hicieron los rayos X, los pocos que han escrito esto, y por supuesto nadie de lo que estamos hablando aquí, pero se interpretaba que esta cabeza era de Veronés acostado, y claro, es muy difícil de explicar. Este de aquí es una mano, el contorno de una mano con 4 dedos, parecen 4 dedos, incluso este parece flexionado. Es el contorno de una mano, sí, pero no corresponde al violín, sino al teclado, que ahora lo mostraré. Luego que mientras ha pasado lo mismo que con el pintor, con el músico. Como se suponía que era un pintor, como los demás eran pintores, tenía que ser Tintoretto y tenía que ser Diego, que no es un pintor, que es Diego Ortiz, el violagambista más famoso de toda Europa en ese momento. Pues aquí ha pasado igual, parecido. Mientras se ha considerado que esta cabeza era parte de esto es un artefacto, ¿se entiende lo que digo? ¿No? Una cosa falsa, eso no existe. Lo vamos a mostrar mejor. Este es el contorno del violín que estoy diciendo. Las escotadoras, pues a veces utilizo diferentes diseños, está un poco más arriba. Tengo uno mejor, después se verá una. Es un perfecto violín veneciano con unas puntas fantásticas, muy bonito. Intentaremos con el tiempo también recrearlos. Eso más adelante. Esta mano es la que estaba aludiendo, pero de hecho hay una aquí que no se había observado. Esto es un pulgar, está así. Esto es un pulgar, después está el índice. Ahora la mostraré. Es decir, esto que se observa aquí es una mano, que esa mano sí que es de este violín y sí que es de Paolo III, pero no está tocando. Es una postura que en los cuadros se ve muchas veces. Tú tienes el violín o la viola o la vihuela, lo que sea. Tienes con más, lo tienes así agarrado. Este falso violín que han estado atribuyendo al Paolo torcido todavía no mostraba Frankenstein. Este es un falso Paolo. Es decir, esta cabeza no es de ahí. Este violín sí que es de ahí y de esta cabeza, que es de lo actual. Pero esta mano, claro, está situada sobre lo que es el efecto del mástil, pero antes fue un teclado. Y es que el Veronés, ya lo he dicho, era un fenómeno. Cuando hacía reestructuraciones de este tipo, oye, que no engobernaba, sino que lo que era un huevo ahora eran 3 castañas. Y lo que ahora son 3 castañas, de repente era un manita, era el más cotizado, el más rápido trabajando. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que este cuadro, de dimensiones gigantescas, hay muchos, como este los pintamos solo Señor, como hoy pensamos, ¿no? Hoy pensamos de otra manera en el arte que no tiene nada que ver con la realidad. Un señor inspirado en su casa pintando. Aquí había una legión de operarios
intermedia y muy buenos, gente muy codificada, hasta que al final se acabó. Bueno, esta es otra historia, ya vamos. Avanzaré un poquillo para que veamos ya la mitad del consorte original. Bueno, aquí tenemos el misterio, la cabeza flotante que no sabemos dónde miraba en origen. Era un problema, ¿dónde miraba si tocaba la vida? Y no miraba a ninguna parte, simplemente le falta el cuerpo. De modo que nos dimos cuenta que aquí podría también cuando está tocando, porque tiene una piel, puede, como cualquier guitarrista se puede poner como quiera, si toca bien. Y esta postura no es incoherente, pero esta silueta era muy parecida a la de Tiziano, muy parecida. Bueno, la hipotética silueta del clavecinista que nos faltaba. Sabíamos que probablemente esto era un clave, porque los laúdes no flotan, porque se aprecia todavía alguna curvatura, porque reconstruimos el teclado, ahora no mostré. Pero nos faltaba el cuerpo, y esto pues era un problema. Hasta que en uno de estos días estaba trabajando en Alicante el año pasado, volvía a Cullera, a Music Lounge Frontiers, nuestra casa. Iba trabajando en todas partes cuando podía. Entonces se me ocurrió siluetear a Tiziano para invertirlo y ver si, para ver si lo podía colocar por otro sitio. Y primero silueteé a ver si te veo. Bueno, esta estaba para recordar las cosas. Un repaso así, rapidillo, ¿no? La caja que antes era una vihuela, el laúd flotante, la mesa como se ve, que no puede sostener a ese laúd, el brazo del hermano cuando estaba apoyado, este no estaba, este tampoco estaba. Y entonces se me ocurrió siluetear, no se me ocurrió porque las siluetas muchas las he hecho yo, pero la mitad del trabajo que se ve aquí siempre se dice es de Penélope. En este caso empecé a silueteé todo y no lo encontraba. Entonces ella estaba ahí mirando y dijo, no, siluetea el cuerpo, me dijo. Es decir, no todo el manto, sino lo que sería el cuerpo hipotético, más o menos. Entonces hice esto, siluetear más o menos por dónde le iría el culete. Claro, porque los mantos se supone, el veronés no, cualquiera que pinte, pues tiene un oficio y unos trucos, pues como los músicos y como cualquiera. No tienes por qué dar todas las notas, pero tienes que dejar a la audiencia contenta. Pues aquí igual, tiene una silueta aproximada, pero resiguiendo el manto, resiguiendo estas líneas y estos pliegues del manto, pues nos olvidamos del manto flotante y reconstruimos solo la silueta aproximada de su torso y de sus piernas. La invertimos y vimos. Aquí vamos a ver a Tiziano silueteado. Las figuras cuando aparecen describen casi literalmente lo que yo acabo de decir, que se puede leer, si no se me pregunta cualquier cosa. Aquí lo tenemos. Había hecho la silueta azul, estábamos los dos allí y yo no lo encuentro, esto no casa en ningún sitio. Lo moví para arriba, sobre los rayos X, para arriba, para abajo. Claro, porque no era esa la silueta. Entonces me dijo, hazle el cuerpo. Hice primero este, después me di cuenta que había hecho Cheperut, que no era, el contorno real es este. Me tuve que inventar este morado, pero porque claro, tenía dos piernas y no se ven, pero estas líneas siguen exactamente los pliegues del manto que dibujó. Es decir, no nos hemos inventado nada. Aquí tienes a Tiziano, tú lo inviertes. Y ahí está. Ahora le enseñaré un poco más sobre todo. Es decir, que Tiziano no existía en el primer consorte. Había un clave. Y solo cuando decidió desmembrar el primer consorte, aquí tiene cantantes, os voy a mostrar, solo cuando decidió desmembrar el primer consorte, clave, el laúd de Giorgione y los cantantes que voy a mostrar, entonces generó a Tiziano. O sea, que lo he explicado al revés. Estaba diciendo como que dibujó a Tiziano, después lo invirtió y dice clavecinista, pero el proceso fue el inverso. Tiziano no estaba ahí, ahora mostraré dónde estaba, sino que el que estaba era el propio Veronés, pero por una razón, que ahora no voy a desvelar, transformó lo que vamos a ver ahora en un consorte de laúdes, que ya lo hemos enseñado antes. Pues ahí es donde su propia silueta desguazada, por eso le llamamos Frankenstein, la invirtió y transformó el clave en una mesa y entonces ubicó a Tiziano. Aquí se ve lo que estaba diciendo del violín erróneo. Aquí también lo hemos pintado para que se vea lo que estamos diciendo.
Esta cabeza es la de abajo, la de los rayos X. Está encajada perfectamente entre el brazo, pues lo que digo es que no se solapaba. Era una librería se llamaba el diseño, trazar las figuras antes de... Pues aquí vemos la cabeza, vemos como es un artificio, realmente aquí está el violín tan bonito que decía. Este violín sí que es coherente con Paolo. Y la mano al extremo que está aquí pintada. Aquí no la he puesto por no enredar, porque no es del clave. Mientras que la mano falsa, que se ha estado atribuyendo durante 3 décadas a un presunto Paolo torcido, corresponde al clave. Aquí estaba el teclado del clave. Y este brazo, lo voy a decir, este brazo es el del novio. Cuando he enseñado antes, después lo enseñaré, los novios no son la escena central del cuadro, están en el rincón derecho, ahí sentados. Pues el brazo derecho del novio, que le está en una copa, es este brazo, literal, tal cual, trasladado. Es un Frankenstein, dicho con todo el cariño, con todos los respetos. No es diciendo que sea un monstruo, sino que es un prodigio de diseño, de reorganización, de reordenación, etc. Lo vamos a mostrar mejor, se aprecia lo que digo, ¿no? Este violín es incoherente para esta cabeza. Y la posición también. No sé si se me ha olvidado mostrarlo, sería otro Mr. Fantástico. Si tú esta presunta figura, es como los dedos grandes, concluyes que esa mano tiene un brazo, que eso no puede ser. Esa mano no es de ese violín, como se ha estado diciendo hasta ahora, sino que es probablemente la mano izquierda del clave, aunque la forma exacta, la posición exacta de los dedos, ya la mejoraremos. Aquí vemos cómo corresponde casi perfectamente una posición de descanso con el Paolo definitivo. Es decir, este fue probablemente el último violín que consiguió para sí mismo antes de transformar el cuadro en un consort de violas de arco. Bueno, pues esta es la mitad del, en un momento lo veremos todo mejor, del consort, la parte que corresponde al clave, y cómo esas manos flotantes por ahí no tenían que ver ni con una cosa ni con la otra. Esto es lo que estaba diciendo. Este es el novio y este es el brazo del clavecinista. Ahora lo voy a mostrar. Este brazo es el brazo que hemos mostrado en Alicante hace 2 días y hace un rato aquí, del Paolo que está aquí, el que era laudista. Y después pues el cuadro original. Vamos a, en un momento más, un avance más aquí. Son estos. Este es el brazo del novio, este es el brazo de de Benedetto Cagliari, que sostiene la copa para probar, y este es su brazo que actualmente está así, pero que los rayos X no está así. Los rayos X estaba estirado sobre el clave. Este es el brazo del violín de Tintorelli. Avanzaré un poco más. No sé si, y lo intento dejar también, por si se leen las letras después, no sé si se leerán, pero en fin, ya lo corregiremos todo, como siempre hacemos. Nuestros vídeos, por los que nos han visto, no han estado en nuestras clases, después se revisan y todo aparece anotado cuando hay una cita, que en fin, no nos atribuimos nada que no sea nuestro trabajo, pero lo que estamos presentando es nuestro trabajo, y ya lo he dicho y lo tengo que volver a repetir. Lo que se está presentando este año en los conservatorios es una exclusiva mundial. Vamos a ver la segunda parte. El consort original era un consort, como se dice, fúnebre o eclesiástico de la época. Es el consort típico para un funeral, no para en procesión, claro, ni en el cementerio, pero cuando se hacían las exequias, eran voces humanas, ocasionalmente con algunas cuerdas pulsadas, no cuerdas frotadas, y también a veces con órgano, a veces con clave. Pues aquí vamos a ver cómo, dónde estaban realmente Tiziano y el otro, porque no podían estar ahí, y cómo se compone el consort definitivo. Y este es el final, es la última sección. La conferencia solo tenía 3 secciones. La primera un poco más larga por introducir a Giorgione, que era el cuadro, etcétera, y después lo que acabamos de ver, cómo se generó a Tiziano a partir de un clavecinista, y ahora la segunda parte del consort. Esto se llamaba, había una especie de sonido de ambiente medieval, se decía, venía de siglos la tradición de los funerales, sobre todo en Venecia. Estas cofradías que he citado, por ejemplo la de San Giorgio y otras,
todas no tenían consorts profesionales. Las grandes capillas sí, los grandes nobles sí, todos los duques, todos esos tenían formaciones de profesionales pagadas, o sea, no de músicos al tuntún. Muchas cofradías de Venecia, que decir, hay muchas pequeñas, hay otras mayores, estas de las mayores, tenían un pequeño grupo vocal, normalmente de 4 personas. Las fuentes empiezan a ser precisas a partir de estos años, antes probablemente estaban también ahí. Había 2 grupos de cantantes, se llamaban Cantadori Vecchi, viejos, o de Morti, que eran los que cantaban en los funerales, y otros que se llamaban Cantadori Nuovi, o de, ahora no me acuerdo, me viene en la cabeza, de excelencia, no recuerdo el adjetivo. Es decir, estos sí que eran profesionales. Laude, gracias. Cantadori de Laude, no, pero tenían otro que daba más resalto. Es decir, cuando hacían funerales, normalmente este cuarteto vocal o trío vocal, depende de los que tuvieran, eran monjes también, cuya única función era esa. Las cofradías se estructuraban en 3 niveles. La gente más poderosa, duques, nobles, obispos, etc. Un nivel intermedio donde estaban todas las profesiones liberales, gente incluso con mucho dinero pero que no eran nobles. Y después un tercer sector más humilde que se ocupaba de muchas cosas. Es decir, pertenecer a una cofradía, pensemos en una cofradía actual, pues algo similar, pero más vasto, pues por ejemplo te garantizaba que tú tenías unos funerales dignos, había reuniones, había cenas, había actos, y cada cual apartaba. La función de los cantadores viejos, que es probablemente 2 de los que vamos a ver, pues eran de la clase más humilde de los 3 estratos, y su trabajo era ese. Cuando había un funeral tú ibas y cantabas, pues se llamaba Cantadori de Morti. Vamos, los 2 que vamos a ver probablemente del cuarteto eran este tipo de personajes. Esta ya le he puesto antes, sí, este es el refectorio, aquí estaba el lienzo. Me había incluido, sí, para que se viera un poco mejor. Creo que le he dado la misma orientación, ¿verdad? No, aquí está en otra orientación. Esta es la puerta, pero en fin, para que se viera. Este lo hizo Palladio, no tiene más importancia, se puede buscar en la red. A ver qué más hemos traído por aquí. Es que, claro, no puedo recordar todo lo que hay en orden, pero una buena parte sí. Volvemos al cuadro un momento para centrar las cosas. Ya sabemos dónde estaba el clave, ahora vamos a tener este clave. Claro, los rayos X actuales, ahora cuando veamos la versión gigante del Louvre, ya veremos. Las teclas yo me las he inventado, pero no la posición y la forma a la que es decir, no se ven las líneas de las teclas como yo las he pintado, pero todo lo demás sí. Y eso es lo que voy a mostrar. Aquí tenemos a nuestro amigo, no es el invitado, es el destinatario del cuadro. ¿Qué más he puesto? Perdón. Es que a ver si... que le doy a la tecla. Aquí tenemos al jefe de los fantasmas. Los tenemos en casa, están bien acomodados, tienen que ir, no les falta nada, están a gusto y dicen que se van a quedar hasta que los divulguemos a todos. Pero esto va a ir por fases, ya insisto. Ese descargable y editado ya en una semana. En la página progresivamente, con un cierto margen, ya subiendo esto es lo que ahora mostraré la imagen original. Cuando he empezado la clase, no sé cuántos estaban presentes, he mostrado una imagen que aparecerá, estos dedos. Y he dicho, estos dedos que se veían en el cuadro, si los veo aquí. Estos dedos. Hemos empezado la charla con un círculo aquí. Estos dedos no corresponden a ningún personaje. De hecho, todavía en el cuadro actual se puede apreciar el contorno de la partitura. No sé si desde esa distancia se aprecia. Sí, no. Si queréis os podéis acercar. Pero está ahí. No, sí, oye, sin problema. Esta línea, ahora lo ampliaré más tarde. Estos dedos no son de este. Esta sí que es su mano derecha sobre un corneto, que es un instrumento de metal, bueno, un híbrido. Boquilla de metal, de plazoleta y agujeros perforados. Tampoco son las del bufón, porque para estar en esa posición tendría que tener una mano gigantesca y ser Mr. Fantástico. No es del bufón, sino que es una mano que originalmente sostenía una partitura para 4 cantantes. El que estaba debajo de este, que era Tiziano, uno que hay aquí, que se aprecia el contorno aquí todavía, que era Tintoretto,
Y aquí detrás hay dos monjes, aquí hay uno con capucha, y esto es otra capucha de otro monje, que probablemente eran dos cantadores, dos monjes de la abadía, porque el cuadro estaba diseñado en origen como un homenaje a un pintor que es este, que había muerto hace 50 años, pero que era el Leonardo de Venecia. Es decir, estos dedos no son de nadie, sin embargo están en el maldito centro del cuadro, y ahora sí que estoy empleando bien la expresión. El reloj, el tiempo eterno, la eternidad, la divinidad, Jesucristo, y ahí ha dejado 4 dedos fantasma. Nuestra teoría, nuestra conjetura es que los ha dejado a él, porque los podía haber tapado como ha tapado tantísimas cosas, pero los ha dejado, y probablemente los dejó como una pista, una indicación de que el cuadro definitivo es fantástico, y ahí digo, con esa pared enorme, un prodigio, pero y lo que se ha escrito de él y lo que se seguirá escribiendo, y confiamos que a partir de ahora más, y en ciertos temas con más fundamento, porque mucha gente que ha escrito de esto confunde los instrumentos, llaman flauta al corneto, dicen que uno toca un contrabajo, y, o sea, igual que los músicos normalmente no sabemos nada de pintura, no nos interesa, pues ahí pasa algo parecido, entre unos y otros, pues a veces se encuentra uno el patio sin barrer, y eso es lo que está pasando con este cuadro. Voy a avanzar un poquillo a la que había puesto, y ahora la veremos mejor, no preocuparse. Estas son las siluetas que estaba diciendo. Esta es la partitura. Aquí está Giorgione. Este es el mástil del laúd. Este es el clavijero. Esta mástil y el laúd son los de, perdón, y la mano son los de Ortiz. Eso es del cuadro definitivo. Se ve ahí, claro, se ve ahí. Pero ahí lo que hay que atender, ahora lo enseñaré mejor, es que debajo del bufón de Francia, del rey de Francia, Chester, ese del piquito, hay una silueta muy parecida a la de Tiziano. De hecho tiene un pico abajo, Tiziano tiene barba, el otro tiene un pico. Aquí queda una silueta, ahora mostraré también lo mismo, sobre el negativo de los rayos X. Ahora mismo, en un momento, todo lo voy a enseñar igual. Esto es los rayos X, es decir, no, perdón, este es ya el negativo de los rayos X, pero lo enseñaré en las dos veces. Es decir, una silueta muy parecida a Tiziano, una silueta con un contorno casi esférico, igual que la cabecita de Tintoretto, y dos monjes, porque tienen capucha. Si eran dos cantadores viejos o de laudes, porque esto es un funeral. ¿Por qué cambió laudes? Pues no lo sabemos, pero lo acabaremos centrando. Quizá le diría el prior, oye, el cuadro costó una pasta. Además, por ese refectorio y esa isla pasaban autoridades europeas cada 2 por. Era como un hotel de lujo para embajadores, duques, nobles, capitán. Para gente importante de que iba a Venecia y se alojaba y comía con los monjes. Si son dos monjes de la propia congregación, que su trabajo era ese, cuando había un funeral, tú vas al funeral, cantas, monodia, según lo que sea, y cuando querían las cofradías hacer conciertos más vistosos o más fiestas mayores, entonces contrataban cantantes profesionales que eran los cantatori nuovi o de laude, y tenían otro nombre, que gente profesional, eso sí. Pues de momento no sabemos quiénes pueden ser, pero este es el que después toca el trombón. Este de aquí es una campana de trombón, pero eso es después. En este momento probablemente es el que está sujetando esos dedos son de ese monje y siguen estando en el cuadro. ¿Y por qué los dejó? Pues según nosotros hemos conjeturado, los dejó como una pista. No es por ver Ministerio del Tiempo, ciencia ficción. Ministerio del Tiempo no me gusta, pero la ciencia ficción me gusta mucho. No es por inventarnos cosas, sino que tiene que haber una explicación. No los ha dejado por olvido, quiero decir, no está en un rincón o en mitad del cuadro. No. Está en el centro del cuadro. Luego Veronés no pudo dejar eso ahí. Ay, se me ha olvidado, se me ha pasado. Eso es imposible. Esta era la mitad del consorte original. La otra mitad era el clave y también los laúdes muertos, así se les llama, mudos, en los cuadros de esta época y también de los siglos siguientes se llaman still lifes, naturalezas muertas, a veces son bodegones, que son conjuntos de elementos de muchos tipos, relojes, joyas, de todo, pero no hay figuras humanas. Eso se llaman naturalezas muertas. Estos laúdes que voy a enseñar en un momento, que están sobre el clave y otro que hay por el suelo, son laúdes mudos, muertos. El de Giorgione no es mudo, pero él está muerto.
no lo toca, está en actitud silente, sostiene su laúd porque era su sello distintivo, era famoso por ello, era un laudista muy afamado. De modo que este era un consort fúnebre, al modo como se seguía llamando en la época, un ambiente medieval. El ambiente moderno que comenzó a cambiar en estos tiempos dio origen al consort de violines que presentaremos en Alicante, y esto está documentado. Ahora bien, ¿por qué mutó de uno al otro? Pues quizá le dijo el prior, oye, es que vamos a comer aquí todos los días y tú nos plantas un funeral. Pues no lo sabemos, ya veremos qué va saliendo por el camino. Voy a enseñar, bueno, creo que se ve bien en la grabación, que espero que también ya lo compramos en Alicante. Y teníamos otro problema, y es, ¿filmará bien la cámara? Bueno, filmará bien, al final parece que sí. Vamos a ver con más detalle, o desde otra perspectiva, el consort vocal. Cabría decir el mini consort. Bueno, ya hemos definido lo que es un consort. Un cuarteto de voces es un consort, porque es el mismo instrumento en cuatro tamaños. No tiene por qué haber soprano, bajo, tenor y alto. Eso no tiene por qué. Igual que en un consort, por ejemplo, en el actual del cuadro falta el modelo alto. No está. Pero sí que hemos visto ya un violín previo alto de un consort precedente. Si nos atenemos a un criterio que es el de buscar consorts, entonces el puzzle poco a poco fue apareciendo. No lo veíamos todo, pero siempre veíamos que las figuras todo se iba concretando, y hasta el final. El final fue cuando identificamos la cabeza falsamente torcida de Reveles. Este es el consorte original. Esto es un error mío de tiempo. Parece ser, esto probablemente corresponde al trombón posterior. Estos cuatro dedos siguen siendo visibles en el cuadro, vamos, visibles, pero no son de nadie. Sostenían esta partitura. Él probablemente era Tiziano, porque tiene su contorno, y él probablemente era Tintoretto, y la identidad de los dos monjes, pues todo saldrá. Tenemos tiempo, lo voy a mostrar mejor. Aquí lo estamos viendo. Aquí, esta es la silueta de Cheste, del bufón. Ese que está ahí, que no es músico del consort, lleva un gorrito y tiene más o menos esta silueta en los rayos X. Y aquí hemos superpuesto la silueta que nosotros mismos habíamos hecho sobre el cuadro actual. ¿Cierto, Manuel? Es que te inventas porque la perilla, porque, bueno, ya lo sé. Ni estoy dibujando el contorno exacto de Tiziano como era ni nada, sino también el veronés oculta la barba detrás del... Pero al final la silueta que tú ves ahí tiene una forma aproximada. De modo que eso es lo que creemos que pasó. Que este era Tintoretto en origen, este era Tiziano en origen. No estaban tocando contrabajo ni nada. Estaban, porque eran la escuela veneciana, incluido el maestro fallecido. Estaban los más gordos. Mientras que aquí, ahora también mostraré mejor eso, aquí podemos ver esa mano que decía, esto es un clavijero. Bueno, si es un laúd, eso tiene que ser un clavijero. Ahora lo he dicho mejor, cuando las autoridades me den la razón. Pero esto actualmente es esta mano, que es lo que estoy diciendo. Es una mano extraña, porque no está pintada en ninguna posición, sino simplemente rellenando la forma del mástil del clavijero, para disimular. Además dime tú cómo está apoyada como así. ¿Qué estás haciendo ahí, piltrafilla? Si tú no eres un noble. Él no es un invitado, es un sirviente. Recoge, claro, ¿qué estás haciendo? ¿Empujando el plato? Es decir, esa mano fue pintada. Una de las cosas que incluía el contrato, que no lo he dicho, pero lo hemos dicho en otras clases, era que debía incluir, aparte del vino que él pidió, los monjes también le pidieron cosas. Tenía que tener metales preciosos en la composición de los pigmentos, pero también tenía que tener el mayor número de figuras posible. Hay más de 130 en el cuadro, solo en la parte de abajo. Pero eso es lo que estoy diciendo. Esta mano es realmente exacta, está exactamente ahí, en el clavijero. Y los presentes me dirán si no tiene un extraño, no quiere decir marciano, pero que es una postura innatural. Apoyas los nudillos como un chimpancé. ¿Y qué estás haciendo? ¿Empujando un plato? No estás cogiendo nada. Eso por un lado. Y por el otro, aquí quizás se vea mejor que está más ampliado lo que decía. Todavía hoy se pueden apreciar en el lienzo real los contornos de la partitura original del consort. Aquí está bastante más ampliado. Esos dedos no son de este.
así. Tampoco son de Chester, aunque es lo primero que pensábamos, como que está, siempre es falso. Están ahí, han quedado ahí adrede como un resto del primer consort, del original. Perdón, es que a veces me olvido de que falta aquí la transición de que está Giorgione, que falta aquí arriba, si puede apreciar lo que digo. Claro, por sencillez y por pragmatismo, no me voy a atrever a siluetear todo lo que parece que es, porque hay mucho riesgo. Lo que es evidente es que esta zona es más ancha que estas dos rayas que se ven aquí, que son un mástil, como ocurre, y lo otro es lo clavísimo. Bueno, pues hemos avanzado mucho, estamos al final. Solo queda mostrar el conjunto entero, las dos mitades, lo que es el clavecín. Ya hemos solucionado por el camino algunos de los problemas, los más gordos, el del violín equivocado, el de la cabeza también. Aquí vemos el cuadro de nuevo, para no perdernos, la zona central, el círculo. Ahora se entiende como este era el tema del cuadro, y no, que no digo yo que no, el milagro, los apóstoles. En la mesa hay sentados personajes importantes de la época. El rey de Francia está por aquí también. Aquí el prior también, el que encargó el cuadro. Este era un artificio manierista, pintaban escenas bíblicas, pero con retratos de personajes vivos o famosos que habían fallecido. De las partituras, todo este enredo hablaremos a futuro. También sabemos ya lo que hay, pero no conviene mostrar las cosas. Hay demasiada complejidad articulada como para presentarlo todo de una vez. Es decir, que no hay maldad, ni mala intención, ni nada, sino que todo será público, todo estará documentado, como ya estamos mostrando. Ahora sí, lo vamos a ver en rigor, lo que estaba diciendo. No nos perdemos, ¿no? Estas dos son las actuales del cuadro, se ven ahí porque se tienen que ver, las dos gambas. Estas no tienen nada que ver. Aquí vemos al monje, después trombonista, es un trombón, es la mano que mete entre la vara con la espalda, los dedos. Esta no tiene nada que ver. Este es Giorgione, las dos manos, estamos viendo aquí el negativo de los rayos X. Normalmente vemos el positivo, más gris, y a veces los mezclo para resaltar las cosas. Este es Giorgione con sus manos presuntamente atusantes, que en realidad sostienen el laúd aquí, el mástil, el clavijero, la mano extraña. Y estas son las siluetas que decía. Aquí actualmente está Chester, que es esta silueta con esta punta, pero es una silueta demasiado parecida a Tiziano. Y Tiziano, de hecho, no podía estar, no estaba. Ahí Tiziano no está. Ahí hay un clave, hay dos instrumentos mudos. Luego Tiziano ahí no está. ¿Dónde está? Probablemente era Chester. Y su compañero Tintoretto, que toca viola da gamba soprano, que es esta. Mientras que este es el primer violín, es un violín, esto es la gamba definitiva. Pues tampoco está, no podía estar, no puede ser ubicuo con un clave. ¿Dónde estaba? Pues probablemente ahí. Ellos dos eran la escuela veneciana, estaban en el cuadro, pero no en los papeles actuales. Lo podemos ver ahora sí un poco mejor, ya al completo. Bueno, a todos ellos también tenemos que agradecerlo, pero en alguna sesión nos acordaremos. Solo mencionamos a Giorgione y aquí está el enredo. Este es el enredo. La referencia siempre en esta y en las futuras clases, en las que vamos a grabar en Alicante también. El centro siempre es Giorgione. Todo surgió de la idea de hacer un homenaje al más grande pintor veneciano de su tiempo, aunque había fallecido. Y aquí vemos todo lo que he dicho antes. Una vihuela, es decir, laúdes o instrumentos de pulso, muertos, mudos también se les llama, porque él era un laudista. Era un laudista. Después, cuando decide desmantelar este consort, por la razón que fuere, dice, oye, que nos has plantado un funeral y estamos aquí comiendo, no lo sé, podría ser. Entonces es cuando desmantela esto, invierte su propia silueta y pone aquí a Tiziano, al violín, primero al laúd bajo, después al violín bajo y después a la viola da gamba bajo. Y con los cantantes pues no se puede precisar hasta qué momento, no podemos en este punto, porque con los laúdes pueden seguir estando. Y esto de hecho seguía siendo un consort fúnebre típico. Es decir,
En los funerales renacentistas hasta 1500 y pico, que pasaron a utilizar otro instrumento, el consort típico, el ambiente musical medieval, como ellos lo llamaban, era o voces puras o un consort mixto de voces y cuerdas pulsadas. Ese era el consort funeral fúnebre, pero por definición. Pero después, en el que he mostrado de laúdes, no estorban. De modo que en el punto que estamos ahora no podemos afirmar en qué momento, desde luego estos dos se van. Cuando desensambla, este es el consorte original que estamos mostrando ya aquí. Cuando lo desmontas, cuando este pasa aquí al violín y este pasa aquí al contrabajo, por la viola de abajo. Y entonces el clave sí desaparece y se transforma en una mesa. Ahí sí. Pero ¿hasta cuándo están ahí los cantantes, siempre diciendo que fueran? De momento no lo podemos saber. Cuando están tocando violines ya estorban. Ya uno de los violines de George Jones le mete el arco en el bajo a este y eso ya no puede ser. Pero con el de laúdes que he mostrado en la primera parte, los cantantes pueden seguir estando ahí. Y de hecho no se estaría violentando la norma histórica, que no es absoluta. Pero en los fúnebres, mucho cuidado. El típico fúnebre era 2, 3 o 4 voces, depende de las que dispusieses, y ocasionalmente también, si quería, mezclado con cuerdas pulsadas. Eso seguía siendo una atmósfera musical, como decía, medieval, mientras que con violines, que ocurre a partir de ese momento, futuras conferencias, eso ya era más moderno. Lo vamos a ver ya para cerrar, in situ, como así se diría, sobre las imágenes. Bueno, este también, puede haber algún otro, Perdón, ¿dónde me he ido? Aquí, perdón. Me he ido de aquí. Este, por ejemplo, aquí dentro está uno de los dos perros, perfectamente encajados. Puede haber otro, aquí hay varios diseños, de hecho los perros son todos óvalos, ya son cuestiones de diseño y de geometría y de buenos pintores. Puede ser este, puede ser otro, pero hay varias posibilidades, pero estos dos no admiten ninguna discusión, es decir, o flota o no flota. Pues vamos a verlo, como decía, sobre los rayos X ya FETEN, como se dice en la calle, o guay, como dice la gente fenomenal, bueno, y los otros jóvenes. Nosotros ahí siempre, claro, para despedirnos, aquí vemos este es los rayos X auténticos, los reales, el positivo, diríamos. Y ahora mostraré lo mismo aquí sobre el negativo. Es decir, que lo que aquí ahora es negro, ahí se verá blanco, lo que aquí ahora es blanco, ahí se verá. Pues claro, no podemos reconstruir todo porque, insisto, el Louvre solo publicó con mucha definición esta sección. El cuadro, claro, es mucho más grande. Ya veremos, de Benedetto, por ejemplo, no tenemos tanto detalle, pero lo tendremos. La cuestión principal creo que está expuesta. Hay un clavecinista del cual no se conocía nada, porque no se ve nada, porque este no se ve nada. Pero se ve el contorno, la forma aproximada, se ve que es muy parecido al Tiziano, y al final, como somos muy cansinos, tenemos tiempo y no paramos y estamos enredados, lo encontramos. Quizá habría que aplicar la máxima de Sherlock Holmes, es decir, si lo he encontrado es porque estaba buscando. Muchas cosas son así. Tú no prestas atención y a lo mejor las cosas pasan delante de ti, pero si estás siempre atento, pues al final lo encuentras. Pues este es el consort total, la mano con los dedos que sobreviven actualmente, el contorno probable de Tiziano cuando no estaba aquí, estaba leyendo esta partitura, de Ochoa, el brazo del novio, el protagonista de la esquina, tal cual, no hay más que trasladarlo. Y la mano falsa de aquel violín que se atribuía erróneamente, se ve cómo está precisamente a la izquierda de la mano derecha. El teclado, yo me he inventado las líneas del teclado, porque no se ven, pero hay que saber cómo es un clave. Supongo que los presentes han visto un clave, y si no, ya tardan. Es decir, no es como el teclado del piano de cola, por ejemplo, que sobresale todo de la caja, sino que el teclado está inserto dentro de las paredes de la caja. ¿Me explico? No sé lo que estoy diciendo. Es decir, que la pared lateral del clave llega hasta aquí, más o menos, debe llegar hasta ahí, y parte del teclado está inserto dentro de la caja, es como sería aquí, ¿no? Primero, en un primer momento, intentaba situar el teclado volante
volando como los instrumentos actuales, me resultaba muy difícil, pero fue localizar la pieza, bueno, en un rato desde que me dijo siluetea Tiziano, en 2 o 3 horas, porque era la piedra angular que nos faltaba. Teníamos ya todo el puzzle, teníamos la estructura, veíamos las razones, incluso causas históricas para muchas cosas que aquí no hace falta citar, no he citado, pero nos faltaba un cuerpo entero, que después se desveló un nuevo Frankenstein, dicho, insisto, con todos los respetos. Él fue quien generó a Tiziano cuando decidió prescindir del primer consort y construir uno de laudes. Ahí Tiziano ya estaba en su sitio, el clave había desaparecido y el consort de cantantes pudo seguir con el de laudes. Con el siguiente, de los violines, ahí ya. Veámoslo sobre el negativo de los rayos X. A ver si. Exacto, ¿cómo está esto? ¿He montado los dos iguales? Ahí va a ser. Esto es un error mío, he montado los dos iguales. Bueno, pues ahora veremos. No, perdón. Son otras dos que vienen ahora. Están iguales por la cabecita. Perfecto. Aquí no se representa el auténtico Tiziano, que estaban aquí antes. Aquí sí. Son la misma, que se ve. Esa es una después, que viene después, que sí que lo comparo. Y eso es. Y ahora veremos lo mismo, pero con el negativo. Este es el positivo de los rayos X con y sin Tiziano en su sitio definitivo. Y esta que voy a poner es la misma, pero con el negativo de los rayos X. Si consigo eso. Es lo mismo. Aquí Tiziano y Tintoretto no se representan como parte del cursor, mientras que aquí sí. Aquí las zonas oscuras son claras, las claras son oscuras, se ve, como decía del perro, es un óvalo perfectamente encajado, está igual. Óvalo, como una raqueta, óvalo, pata, óvalo, pata, óvalo, pata. Son trucos de pintor, no tienen más misterio, luego tú después ya lo arreglas. Pero aquí quizás se vea mejor que ninguna otra. La posición de, insisto, esto es una conjetura, pero que el teclado tiene que estar. Que no se vean las teclas por todo el montaje que hay ahora, que eso no significa. Todo lo demás está y de ahí no nos vamos a mover. De hecho, el libro siguiente está casi acabado y en los próximos meses, pues, si no conseguimos que nos lo publique algo importante, pues ya lo publicaremos nosotros, no hay ningún problema. Bueno, el primer consort, el consort original, de los 5 que sufrió el cuadro, está expuesto, ha sido presentado, lo digo también para las cámaras, aunque sea la tercera vez que lo dijo, es una exclusiva mundial y estamos al final, no recuerdo exactamente qué, pero así, a lo que ha venido. Estos son los 5 consorts. Esta es la silueta del consort actual. Tiziano la viola gamba bajo, pero hemos incluido también su silueta, la de su cuerpo, no la del manto, la que después genera el plan. Perdón, es un poco confuso. Aquí vemos el concepto original que acabamos de ver, con la silueta que la extrajimos de Tiziano, pero que aquí Tiziano no existía. Hoy hemos presentado aquí este. El miércoles pasado, hace 2 días, presentamos en Alicante este, que lo hemos mostrado al comienzo. Eso es lo que decía. Aquí ya Tiziano, este está en su sitio y el clave no está, pero los cantantes pueden seguir funcionando. Después pasó a un diseño con violines. Este es un violín que me he mostrado, este es el que se ve, el problema con la mano. Estos dos los reuniremos en una sola conferencia en Alicante y volveremos aquí dentro de un mes, más o menos el 16 de diciembre, a hacer una visión general de las 6 conferencias. Pues os informo, pues si alguno tiene interés. Ahí no se verá tanto detalle, pero sí que se explicará todo lo que se mostrarán los consorts, etc. Lo voy a mostrar mejor el problema del clavecinista y de Tiziano. Aquí está la silueta amarilla, aquí está su inverso, mientras que aquí las he suprimido, pero aquí las hemos incluido. Vamos a ver lo mismo. No te vayas. Que son fantasmas juguetones, o sea, no asustan, no muerden. Llevamos conviviendo con ellos ya meses, en casa hay armonía y hay paz. Aquí se ve la silueta original,
Cuando desmantela este consort, genera a Tiziano, y aquí se ve como la silueta de Tiziano ya prosigue en su sitio hasta el consort definitivo. Consort original, ambiente medieval fúnebre, pintor no, el más grande, el más famoso de Venecia durante un siglo después de su muerte, que hay que echarle. Solo trabajó 10 años. Después desarma esto, estos dos personajes los transforma aquí, consort de la UDES, segundo consort, el miércoles en Alicante, consort 3 y 4, bandas de violines, que es como las llaman, ya lo aclararé. Esta será la próxima de Alicante. Habrá aquí en diciembre la global que he citado, y cuando el centro nos dé entrada en su programación, pues la que no se pudo hacer, no sabemos si por el fantasma de Giorgione. No hay maldición que nosotros sepamos, esto no lo inventamos para hacerlo más gracioso y más atrayente, pero es verdad que el día que veníamos a grabar la clase de Giorgione, diluvió, inundó los bajos y al final cerraron el centro. Cuando volvimos de París, llegamos a casa, yo me eché a dormir un rato, fuimos a ver el cuadro, fue en agosto pasado, ya habíamos encontrado, aunque no teníamos todo el tinglado, pero ya sabemos quién era, me eché a dormir en una cosa que tengo, se fundió el site que está al lado, y menos mal que estaba despierto, porque empezó a soltar plomo, veneno puro, me iba a quedar dormido. Y a Javier Alejano, que no le hemos enseñado, pero ya le pondré, diría que le había puesto por algún sitio, al que descubrió Ortiz, que me dijo, Manuel, este es Diego Ortiz, y de ahí ha salido todo. Cuando llegó a Madrid, que pasó por Valencia, se fue a su casa, que estaba en las afueras, y creo que se le salió una rueda, bueno, a punto de salirse. No es el fantasma de Giorgione, que es una persona pacífica, que le gustase la buena vida y la buena música, las buenas mozas que le gustaban. Parece que la peste se la contagió una Madonna, es decir, una mujer no exactamente pública, pero algo así, se llamaban Quivitas Meretrix en el Renacimiento, o Madonas, eran, voy a decir, prostitutas de lujo o algo así, pero muchas eran auténticas eruditas, es decir, sabían tocar instrumentos, sabían... Las ideas que tenemos hoy de las cosas no siempre coinciden, pero parece que sí, que se la contagió un amante que tenía. Pero que fuera un poco más o menos golfo, un poco, no, eso no significa nada. No hay ninguna maldición de Giorgione, pero las cosas que estoy diciendo son verdad. Espero que la segunda vez que el centro nos deje grabar a Giorgione no llueva, no diluvie y se pueda representar. Hemos empezado la charla con esta imagen para introducir la clave. Esta es la clave. Bueno, hay otras, pero esta es la que el Veronés dejó. Porque todo lo demás, si el Louvre no hace los rayos X, si no se gastan el pastón que se gastaron y lo publican, pues no nos hubiésemos enterado. Este es el único resto visible actualmente. Hay cositas que ya sabemos indicar, pero esto no tiene ninguna duda. Son 4 dedos fantasma, ahora sí, que corresponden a un monje que sostuvo una partitura, que después sostuvo un trombón y que en ningún caso no parece ser el personaje actual que toca corneto. Esto es un corneto. Entonces, si alguno no lo sabes, corneto es un híbrido, es una especie de flauta curvada, pero no es una flauta, que tiene una boquilla, una cazoleta de marfil, como las trompetas de metal, pero tiene agujeros. Es decir, un instrumento de madera, un sonido muy, muy agradable, que funde muy bien con las voces, y en estos siglos se usó la inscripción. Bueno, pues con esto empezamos y con esto acabamos. Sí nos queda despedirnos del fantasma de Giorgione, y esto ha sido todo. Buscaré los créditos, aunque esto después lo puedo poner, y ya está. Bueno, un placer daros la charla, porque cuanto menos gente hay, más se sufre, lo que se dice.